Bien, jóvenes, continuamos con las clases. Tenemos planificado terminar esta semana la clase número entero, una aplicación relativamente extensa, ¿no? Aplicaciones con números enteros a nivel dígitos, ¿no? Seguiremos con la fórmula formando números con dígitos, ¿no? Les recuerdo, en realidad estos jóvenes ya lo hemos visto la clase anterior o la última clase, ¿no? Hay dos cálculos de formar un número entero, la primera forma y la segunda forma. Concretamente, acá está con negritas la formulita, ¿no es cierto? Es un acumulador porque va acumulando dígitos. Obviamente la formación de un número es una acumulación por 10 más el dígito. Muy sencillo esta forma. Por 10 cada dígito, ¿no es cierto?, que se incorpora es una unidad, decena, centena. El ejemplo que lo he mostrado acá. Sale el 4, pues la colocamos. Sale el 3, se une, 4, 3, ¿no? Sale el 2, 4, 3, 2, 1, y finalmente queda así. Cuando accesamos de este número y aplicamos esta fórmula, nos lo invierte, ¿no? Y la segunda fórmula, ¿no es cierto?, es esta, concretamente, ¿no? Es la formulita que recordamos, dígito por base elevado a una posición. La posición es un contadorcito que va desde 0. Por eso comienza su contador en -1 y acá incrementa en 1, -1 más 1, 0, en la siguiente 1, 2, ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Con esta fórmula tenemos el número, ¿no? Y como vamos accesando, como siempre, en este sentido, pero el resultado lo va formando en el mismo orden, en el mismo. O sea, decíamos inicialmente no tiene sentido. Pero hemos visto, recordándoles también, por favor, hemos visto la última operación, eliminar dígitos pares. Si yo tengo este n y elimino los pares, me va a quedar 1, 3, ¿no es cierto? Bueno, 3, 1. ¿Por qué? Porque voy a ir accesando de acá y el 3 la formamos, no la formo el 2 con la 1, 3, 1. Pero esto de acá va a quedar con la primera fórmula, con esto, ¿no? Y si es que eliminamos pares, ¿no? Aplicando la segunda fórmula, ¿no? Descarto los pares y solo formo con los impares, ¿no? Pero con la segunda fórmula es 1, 3. ¿Qué quiere decir? Es la segunda fórmula, ¿no? Es decir, mantiene el orden, como va a mantener solo los impares, el 1 está primero o por delante y el 3 por detrás, ¿no? Y la primera fórmula la invierte, ¿no es cierto? Como va a quedar solo los impares, entonces invertido primero es el 3 y después es el 1, ¿no? Entonces, aquí entendemos claramente cuándo aplicar la primera y la segunda forma. Ahora, si no interesa cuál es el orden, ¿no? Simplemente es eliminar los dígitos, usted puede hacerlo con la primera o la segunda. Pero si le interesa el orden, ¿no? Que primero se quede los otros dígitos por delante y los otros que van por atrás, es la segunda forma. Eso ya lo hemos visto, lo estoy recordando por si acaso, jóvenes, para tomar en cuenta. Antes de continuar aplicando estas fórmulas, ¿no es cierto?, formando números con dígitos, que son dos fórmulas, ¿no? Vamos a ver, cuestión premia, dos operaciones, ¿ya? Una, no deberíamos haberla visto, no la vimos. Uno, contar dígitos de un número entero, ¿ya? Por favor. Es una operación sencilla, pero y le vamos a utilizar para otras operaciones. No la hemos visto y tenemos que ver. Ejemplo, si yo tengo un valor numérico, 1, 2, 3, ¿cuántos dígitos tiene este? 4. Otro ejemplo, cualquier otro valor, ¿no? ¿Cuántos dígitos tiene este? 5. Por favor, nd va a ser una variable en la cual nosotros vamos a manejar n número de dígitos, así, nd, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Recordando el patrón. No sé. Aquí tengo que decir 1, 2, 3, todos, ¿no? Entonces es la referencia global, recordando la referencia global. Este algoritmo hace referencia a todos los dígitos, la referencia global. Saca el dígito, corta, ¿qué hago con el dígito? Saca el siguiente dígito, corta, todos los dígitos. Pero entonces, puedo aprovechar esto colocando un contador y listo, ¿no? Pero no necesito los dígitos. O sea, aquí colocaría un contador y no necesito los dígitos. Esta operación sería vana. No voy a hacer ninguna operación con los dígitos. Simplemente cada vez que corta, ¿no es cierto?, contamos. El siguiente corta y contamos. Y una vez que ha terminado ya tenemos el contador. Así más o menos, ¿no? Como el nd va a ser un contadorcito en 0, ¿no? Y cada vez que corta, contamos.
El siguiente ciclo cortamos y contamos y listo, hasta que termine. Y una vez que termine el ciclo ya tenemos el contador cíclico, ¿no es cierto? Entonces, entendido cómo contar dígitos de un número entero, una de las primeras formas es esto, más sencillas. Decimos, no tengo ninguna entrada, porque se supone que tengo un n, ¿no es cierto?, que tiene un número y voy a encontrar cuántos dígitos. Muy bien, la salida es, ¿no? La salida es nd, es un entero, cuántos dígitos. Y hemos dicho, vamos a aplicar el patrón. ¿Cuál es el patrón? Este de acá, ¿no es cierto? Muy bien. Si existe dígitos, cortamos y contamos. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Después está, el resultado está en nd, ¿no es cierto? Pero como es una función y no tengo que perder el valor de n en este ciclo, ¿no? Entonces usamos un auxiliar que toma n y antes de retornar el valor los restauramos en. Perfecto, ya está. Por favor, ese es un algoritmo básico que se va a usar para muchos otros algoritmos, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión previa, una segunda operación, ¿no? Unir dos números enteros, ¿no? Entonces, si yo tengo dos números enteros, este y otro número entero, tendría que ser otro objeto, ¿no? Lo llamaremos NN, puede ser cualquier identificador. Unir estos dos números, el resultado es 1, 2, 3 del primer número, y el otro es 4, 5, 4, 5. Entonces, nu va a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Aquí la entrada es de dos objetos, ¿no? Un objeto que va a llamar al proceso y el otro que va a venir como parámetro, y el resultado, si le entregamos en una variable simple, es una función. Consultando, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo unir dos números independientemente de objetos o no objetos? ¿Cómo unir dos números enteros? Muy sencillo, eso se hace consultando, como siempre, recuerden. El primer paso es un análisis donde se aplican técnicas de consulta más que todo. Matemáticamente, ¿no es cierto? Usted va a ver cómo se une dos números enteros y le va a decir, oye, este primer número recoges dos posiciones, ¿no? ¿Por qué dos posiciones? Porque de acuerdo al número que vas a acoplar, entonces, este tiene dos dígitos, dos posiciones. El número de dígitos del segundo objeto, ¿no? Así. Si este tuviera 3, entonces hay que recoger 3. Si este tuviera 5, hay que recoger 5. ¿Pero qué es recoger? Este número va a ser. ¿Cómo se hace eso matemáticamente? Así, 123, que es este número, por 10 elevado al número de dígitos del segundo, nn, ¿no? Entonces, esta función que acabamos de hacerlo anteriormente, claro, en algoritmo, ahorita lo vamos a implementar, ¿no? Entonces, nos dice cuántos dígitos tiene nn, ¿no? Este objeto nn, pero su propiedad, n, 2 dígitos. Entonces, 10 a la 2 es 100. 100 por 123 es 12.300. En otras palabras, se incorpora estos dos ceros, porque es por 100, 10 a la 2. Y una vez hecho eso es recoger, valga el término, recoger este valor, un determinado número de posiciones. Es multiplicar por 10 a un determinado número, ¿no es cierto?, que tú vas a recoger. 10 a la 2, que este es 2 dígitos. Listo. A este le sumamos el segundo valor, este mismo, ¿no es cierto? Y nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5 o 12.345. Perfecto. Ahora vamos a la caja negra. Que unir dos números, ¿qué se quiere? Otro objeto, nn, por favor, este es otro objeto, ¿no? El primer objeto llamará y se supone que tiene un valor, y como parámetro tiene que venir el segundo objeto, y el resultado es nu. Nu, por favor, disculpen la mayúscula y la minúscula, es por igual. Muy bien. La lógica es un simple cálculo, ¿no es cierto? Dice n por 10 elevado, aquí está 123, si usted quiere, por 10 elevado al número de, recoge esto y le suma y listo. Lo entrega a nu y retorna a nu. Aquí es nu, por favor. Dios, qué barbaridad. Nu, ya. O es lo mismo, por favor, esta es una variable auxiliar nada más que siempre se utiliza en funciones para cuando retorne el resultado en esta manera. Pues lo mismo esto, sin la variable directamente retornar n por 10 a la nn dígitos más nn punto n.
Listo, ya está, ¿no? Por favor, esta lógica, que más que lógica es simplemente una expresión o una operación, que guarda con lo analizado aquí. Recoger y sumar. ¿Y cómo sumamos o cómo hacemos referencia a este número? nn.n, ¿no? Aquí está, más nn.n. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya tenemos para hacer unir dos números cuando sea necesario, y unir dos números ya hace énfasis a ND, o sea, cuántos dígitos tiene un número entero, ¿no es cierto? Por favor, son pequeñas operaciones, pero muy necesarias. Vamos, avanzando. Continuamos formando números con dígitos, ¿no es cierto? Y las dos anteriores operaciones. Por favor, seguiremos con lo que estábamos viendo, ¿no? Por favor, cómo formar números, ¿no? Las fórmulas, primera, segunda fórmula. Vamos con más aplicaciones, pero también considerando lo que hicimos. Bien, dice ahora, uno de los ejemplos dice, ¿no? Y esta es una pequeñita técnica, segmentar dígitos en pares e impares de un número entero. Segmentar es sinónimo de dividir, pero entiéndase como reordenar en. Es lo mismo, reordenar en pares e impares, ¿no? Reordenar en primos y no primos. Reordenar dígitos de Fibonacci y no Fibonacci. Reordenar dígitos repetidos y no. O sea, segmentar es una división virtual, ¿no? De acuerdo a una propiedad y su opuesto. En este caso, cuando dice, ¿no? Segmentar dígitos pares e impares, entonces, si yo tengo este número, ¿no? Entonces mi resultado va a ser este. Pares, 2, 4, impares, 1, 3, ¿no? Pero al final es un solo número, ¿no? Entre comillas, lo hemos dividido y al mismo tiempo lo hemos unido, ¿no es cierto? Los pares y los impares. Puede ser de esta forma, aquí también es lo mismo, los pares y los impares. Pero ¿cuál es el que vale? Cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Este es con la segunda fórmula porque guarda orden, 2, 4 primero, 1 y 3 los impares. Y este otro es a la inversa, ¿no? Los pares es 4 y 2, ¿no? Y los impares es, en este sentido, 3 y 1, ¿no? Entonces, otra vez, hay que pensar muy bien de estas fórmulas, ¿no? Que la invierte en las operaciones, la primera, y la segunda que mantiene el orden. Entonces, si tú quieres mantener el orden en esta operación, así, esto quiero que me segmente en pares e impares, pero primero el 2 y luego el 4 en los pares, aquí está. Luego, primero el 1 y después el 3 en los impares, aquí está. Entonces, la segunda fórmula, mucho cuidado, para formar estos numeritos de acá y de acá, ¿no es cierto? Es la segunda forma. Si va a ser invertido, ¿no es cierto? Este numerito y este otro numerito es la primera forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer la segmentación? Divido, pues, ¿no? Divido. O discrimino, es lo mismo, ¿no? Esta n en impares y en pares, ¿no? Entonces, en pares con la fórmula voy a hacerlo 24. Segunda fórmula, respetando orden. Y los impares, ¿no es cierto? 1, 3. Pero la pregunta es, ¿por qué estoy manejando objetos, ¿no? Y no variables simples? Porque voy a ir a unir estos dos y yo para llamar a unir necesito objetos. Necesito un objeto que llame y otro que vaya, ¿no? Entonces, una vez que he dividido en estos dos objetos, ¿no es cierto? Par e impar, ahora la voy a unir. Par, voy a llamar a ese unir dos números que acabamos de decir, ¿no? Entonces, un objeto llama, voy a llamar con par para que a par se me una el impar, unir dos números, ¿no sé? Y mando el objeto, el impar. Entonces, para este número de acá se va a unir este otro número. Entonces voy a tener 2, 4 y 1, 3, ¿no es cierto? Es este que estoy persiguiendo. ¿Listo? Llamamos nosotros, o digo, la caja negra es simplemente, no hay ninguna entrada, la salida es esto, por favor tengo esto y esto es un cambio de estado, es un procedimiento y la lógica está acá. Mientras exista dígitos, ¿no es cierto? Saco el dígito, además el dígito como un objeto también, corto el dígito. Si es par, formo en los pares, con un contadorcito de pares, primera forma. Y si no es par, cuento en los impares, formo en los impares, con un contador de impares. Una vez formado,
lo uno, así como esa fórmula. Listo.